Tu amigo fiel quiere forjar contigo hermandad de sangre. Algunas producciones épicas del cine de los años 70 y 80 mostraban cómo en la antigüedad personas que habían forjado su amistad bajo el yugo de la injusticia juraban su lealtad máxima marcando un corte en sus muñecas y juntándolas para declarar una hermandad de sangre que ante la inminente separación significaría la fidelidad perdurable ante cualquier dificultad futura. ¿A quién no le gustaría tener un amigo así en la vida, que estuviera dispuesto a dar la suya por la nuestra? Bueno, pues en el mundo que vivimos tenemos la suerte de disfrutar de la compañía de alguien así. Si aún no ha visto o leído mi anterior documento vídeo, Tu padre te está buscando, es el momento de hacerlo. Porque efectivamente, hay un padre que te busca y ha enviado a su hijo, tu mejor amigo, que ya ha entregado su sangre por ti, haciéndose, si tú quieres, tu hermano de sangre, Jesucristo. Para llegar a Jesucristo, de esta manera razonada, voy a comenzar hablando sobre la evolución del concepto de Dios. La mayoría de las religiones se acercan a la figura de Dios, para eso están. En la misma Biblia se habla de que durante mucho tiempo el hombre ha buscado a Dios sin verlo claramente a través de múltiples religiones. La búsqueda de Dios por el hombre nace de la autoconsciencia del hombre y su limitación frente a la capacidad de concebir un ser ilimitado. Hay muchas personas que aceptan la existencia de Dios, pero no aceptan a Jesucristo como parte de la divinidad. Y para tratar esto creo que hay que dar un paso previo, valorar la cuestión de si la existencia de Dios implica la existencia de una estructura interna de Dios, tripersonal, la Trinidad, concepto que por supuesto solo algunas religiones aceptan y que es clave ya que Jesucristo se presenta como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay un aspecto de la Trinidad cristiana poco difundido que es fundamental a la hora de comprender fácilmente cómo un Dios pueden ser tres personas. Y es el hecho de que las tres personas tienen tres voluntades libres, pero eligen unirse a la voluntad de la primera persona, el Padre. Y esa voluntad que se hace común es una unión perfecta de voluntades. Vamos, como una familia bien avenida, como un equipo perfectamente coordinado. La falta de comprensión de esta idea de una voluntad compartida es la que da lugar a otros conceptos de la divinidad diferentes. Han habido religiones antiguas que han propuesto a un Dios Padre y un Dios Hijo, pero no han sido capaces de dos cosas. Uno, comprender que ambos tenían una misma voluntad y dos, abstraer que el vínculo entre ambos es también una tercera persona. La mayoría de estas religiones eran politeístas. La evolución del politeísmo hacia el monoteísmo es natural a medida que se indaga en la racionalidad de la idea de Dios. No pueden haber dos dioses o más todopoderosos, porque si uno hace una cosa porque puede, desde todo su poder, el otro no podría deshacerla, y por lo tanto no sería todopoderoso, así con otras características de la divinidad. No se puede ser todopoderoso y estar limitado a la vez. Así que solo puede haber un Dios para que pueda ostentar las características propias de la divinidad, como el ser todopoderoso. Con el desarrollo de la teología hacia el monoteísmo, las religiones se centran en el un solo Dios. Los musulmanes en tiempo atrás nos llamaban a los cristianos politeístas. Dicen que hay un solo Dios que tendrá muchas características, pero es una única persona. Identifican Dios con persona. Pero el monoteísmo de una sola persona es incapaz de conciliar la inmutabilidad de Dios con la existencia temporal de la creación y nuestro encuentro posterior con la divinidad, que es algo mutable y dinámico. Como comentábamos en el primer video texto,
Dios es la existencia suma desde siempre. Crear el mundo cambiante y evolutivo no es algo propio de la inmutabilidad que se le atribuye, y el volver a él al final de los tiempos tampoco, porque inmutable no interviene en el mundo, y si no interviene, ¿cómo nuestra limitación va a alcanzar lo ilimitado por sí sola? La imperfección no puede alcanzar la perfección por sí sola. Lo finito no puede alcanzar lo infinito. Tiene que venir la perfección a transmitirnos, a compartir su esencia, para que podamos participar de dicha perfección. Este aspecto es muy particular del cristianismo y del judaísmo, ya que son las únicas religiones en las que es Dios quien nos busca, quien nos envía a su Hijo para rescatarnos, quien tiene la iniciativa de sublimarnos. En el resto de religiones son los hombres los que buscan a Dios. Y esto último no es coherente. Los seres limitados no van a ser capaces por sí solos de alcanzar la perfección ante un Dios que no interviene y se mantiene inmutable, alejado de la creación. Si Dios está solo, es una sola persona, solo habría seguido. En el fondo, sin propósito, porque ya lo tiene todo. No habría creado nada, porque ya estaba todo, con lo cual tampoco sería un Dios creador. Decir que Dios es una sola persona, inmutable, es como decir que no tiene voluntad, no tiene propósito. Y siguiendo por ahí, sin voluntad no es ni persona. Es casi lo mismo que muchos creen de un universo físico que está ahí y ya está, sin necesidad de Dios. Pero ¿de dónde procede el atributo que tenemos y experimentamos de la voluntad? No puede venir de la nada, como veíamos en el vídeo anterior. Es necesario que Dios tenga personalidad para que nosotros tengamos las nuestras. Estas afirmaciones confirman nuestra experiencia humana en el mundo de que la persona y la personalidad cobra existencia verdaderamente cuando se pone en relación, interacciona con las otras personas. Por otra parte, un Dios con una sola persona que no crea, como consecuencia no comunica, no genera. El hecho de compartir, la generosidad, son atributos positivos que necesariamente, por lo que vimos en el vídeo anterior, deben formar parte de lo que es ser Dios. Resumiendo mucho, el mundo que vemos solo es compatible con la inmutabilidad de Dios si Dios está compuesto por más de una persona. La persona que es inmutable es diferente de la persona dinámica implicada en la creación en que vivimos, el Hijo. Que haya diferentes personas no implica el politeísmo, entre otras cosas porque las personas de la Trinidad comparten la misma voluntad, y esta es la clave, y es lo que nos cuesta asimilar, porque cada persona tenemos nuestra voluntad diferente. Dicha voluntad común confiere unidad a las personas que forman Dios. Esta unidad, esta voluntad, es el amor, y para participar de la divinidad de la Trinidad, solo tenemos que corresponder voluntariamente al amor del Padre, tal y como hace el Hijo. Lo veremos más adelante. Aquí cobra un gran sentido el valor de la obediencia. El politeísmo tenía una imagen de Dios diciendo que cada atributo de la divinidad, como la belleza, por ejemplo, era un Dios. Y cada Dios con una voluntad diferente. El monoteísmo no trinitario tiene una imagen de Dios en cuanto a su unidad, pero es incompatible con la existencia de nuestro mundo por amor. Razona acertadamente que el concepto de unidad propio de Dios implica una voluntad, pero yerra en que para tener una única voluntad tenga que ser una única persona, porque la voluntad se queda sin propósito, no profundiza en las características de comunicación y generación que se encuentran en el amor, propios de Dios. No concluye que Dios no es una persona, es una familia, con una voluntad común que les hace uno. Una vez que sabemos que en este mundo tiene que haber Dios, veremos cómo cuadra perfectamente con la experiencia en el mundo el hecho de que Dios Padre desde siempre tiene una imagen perfecta de sí, el Hijo. Hijo
que desde siempre quiere compartir la voluntad del Padre. Y desde siempre la visión de esta imagen del Hijo por el Padre y del Padre por el Hijo suscita un perfecto acto de la voluntad que es el amor, siendo este amor una tercera persona con su propia voluntad unida y dando unión a Dios. La estática y la dinámica. En vídeos apartados posteriores nos centraremos en la tercera persona del Espíritu Santo, en la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que es más complejo y abstracto de explicar y tan sencillo de decir como un te quiero. Ahora vamos a ver la relación entre el Padre y el Hijo, la estática y la dinámica. Dilucidaremos cómo por el Hijo, la persona dinámica que interviene en el tiempo, está toda la diversidad de lo creado y podemos acceder a la salvación, es decir, la participación de la Trinidad y del amor que hay ahí, adhiriendo nuestra voluntad a las suyas, de manera libre y a nuestra manera personal, sin pérdida alguna de nuestro yo, sino sublimándolo de hecho. Veremos que la creación misma no es más ni menos que una replicación de la estructura de amor mutuo de la Trinidad que permite la reorganización de la existencia para la participación de las individualidades personales que somos en la Trinidad. Desde nuestra perspectiva temporal, es la comunicación de la divinidad a las personas de la creación siguiendo los atributos de generosidad y de expresión máxima de la existencia divina. Recordamos que cuando hablamos de Dios nos referimos a una realidad permanente que percibimos parcialmente en nuestra temporalidad limitada. Desde la perspectiva permanente, el Dios Padre inmutable, cuya existencia es plena y máxima en todos los aspectos, tiene un aspecto concreto de esta inmutabilidad que es la permanente voluntad de generación. Lo que genera es una imagen perfecta de sí, que es otra persona, el Hijo. Esto no es algo que ocurre o surge, es algo estático e inmutable. Está así permanentemente y forma parte de la estructura inmutable. Este acto de la voluntad es un acto de amor permanente. Esta estructura de Dios es necesaria para que Dios pueda tener voluntad y ser persona, que como vimos es un atributo necesario de Dios como existencia plena en todos los aspectos. La voluntad generadora, comunicadora de Dios debe ser máxima y perfecta. Por eso genera otra persona divina. No podía ser menos. El Hijo, por amor, como acto de la voluntad, corresponde adhiriéndose plenamente a la voluntad del Padre, de manera perfecta, conforme a la magnitud de la divinidad. Esta voluntad común da una unidad perfecta a la estructura de Dios, una voluntad por emisión de amor y la otra por obediencia, adhesión y correspondencia al amor emitido. Estas últimas son tres aspectos de un mismo hecho. Aquí hay un aspecto a destacar. La voluntad del Padre es generadora y la unidad del Hijo a esa voluntad es una vinculación también a ese aspecto generador, puesto que la vinculación es total. Este aspecto de la característica generadora del Hijo es la que permite la creación del resto de individualidades conscientes del universo, con capacidad de percibir su limitación personal y aspirar a la perfección. El Hijo, en su faceta generadora, transmite la vida y la divinidad a muchos más. Esto, desde una perspectiva atemporal, se produce de manera continua, y si lo vemos desde una perspectiva temporal, implica la creación del ser humano por un acto de voluntad del tipo amor. No era necesario, pero sí fue querido. Un acto de voluntad-amor que en el fondo, desde una perspectiva atemporal, no podía haber sido de otra manera para cumplir con la voluntad generadora del Hijo. La creación temporal permite dos cosas: la falta de percepción completa de la sustancia de Dios y con ello la plena libertad de elección de cada individualidad para mejorar su existencia o empeorarla. La elección libre del bien es algo propio de la divinidad.
Y la temporalidad nos facilita que esta situación pueda existir. Porque con el foco temporal, como comentamos en el vídeo documento anterior, percibimos las cosas con limitación y de manera perecedera. Y la aparente ausencia omnipresente de Dios nos permite elegir y hacer un acto de fe o confianza a favor de lo que es bueno por nosotros mismos, por propia voluntad, estableciendo una actitud de amor hacia el resto de las individualidades existentes, maximizando nuestra existencia y vinculándonos en última instancia a la divinidad. Esto es una parte muy, muy interesante. En este contexto se encuadra todo lo que vemos en la Biblia acerca de a través del Hijo. La palabra, a través del Hijo, la palabra, la sabiduría, la persona dinámica de la divinidad. A través del Hijo fue todo creado. También la experiencia del pecado, o no optar por una ampliación positiva de la existencia personal. Y la posterior recreación de la que habla San Pablo con la venida, asumiendo la naturaleza humana en la persona divina de Cristo. Su entrega total por nosotros, permitiendo la resurrección, rescatándonos de los errores del pecado y dándonos acceso a la plena participación de la divinidad, formando parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y la participación, por ende, de la estructura trinitaria, que es lo que querían de manera estructural. Estos aspectos que yo conozca solo se plantean en la religión judaica y se desarrollan plenamente y con toda extensión en el cristianismo. En la vida y hechos de Jesucristo y en su posterior análisis de los apóstoles, los primeros padres y en suma en la tradición de la Iglesia cristiana. Así que sí, en medio de todas las vicisitudes y aventuras de tu vida, Jesucristo quiere forjar una hermandad, mezclando su sangre divina contigo. Al final, esta compilación razonada, que no deja de ser compleja y que está hecha para aquellos que no conocen la fe, con disposición de querer razonar sin prejuicios, para que por la razón puedan ver la luz, resulta mucho más compleja, menos elegante y cercana que el modo de expresar de las Escrituras y de la tradición cristiana, que habla con sencillez directa al corazón de las personas sobre la vida cotidiana y las cosas extraordinarias que ocurren de continuo en ella. También está hecho para aquellos que creen, por si les puede ayudar a tener razón de nuestra fe. Jesús es Hijo de Dios. Te ama como un hermano y entrega todo por amor a ti, incluido el sufrimiento que haga falta y su vida, para que te encuentres con Él y juntos disfrutéis del reino celestial. Esencia y presencia de Dios, trino en el mundo. Por último, soy consciente de que en todo el razonamiento anterior uno se puede perder y dudar porque no es ligero. Ello a pesar de encadenar razonamientos, consecuencia sobre consecuencia, y de que se destierren las incongruencias de visiones alternativas, confirmando la coherencia del armazón lógico. Por ello voy a tratar de demostrar breve y sintéticamente la experiencia de la Trinidad en el mundo que vivimos. Pero basta con cambiar el modo de mirar lo que nos rodea para encontrar abundantes ejemplos continuamente. Si uno mira bien, puede ver los signos de la Trinidad en toda la naturaleza. En sus dinámicas se refleja esa misma imagen Padre, Amor, Hijo de forma sobreabundante. Como aún no voy a hablar del Espíritu Santo, denominaremos a esta imagen como Padre, Vínculo, Hijo, pero más tarde se verá en un vídeo discurso posterior que ese vínculo es el amor. En definitiva, contrastaremos la experiencia de la Trinidad en el mundo. Bueno, creo que el mejor y ejemplo más cercano es que usted tiene padre y madre y por tanto es hijo e hija. Así puede extenderlo a toda la vida en la tierra. Siempre hay un generador y un generado y un vínculo evidente. El generado porta algo del generador
El generador transmite algo al generado. Este algo es principalmente la vida. Así es también en el universo no vivo. Los sistemas estelares explotan en supernovas y generan nuevas estrellas. Hasta los agujeros negros pierden energía por los bordes y parece que dan lugar a nuevas galaxias y contribuyen a la inflación del espacio para conservar el momento angular. Bueno, esto está en estudio. En definitiva, todo se transforma en el universo, desde una causa generadora a una consecuencia generada, estableciendo un vínculo, existencia entre el origen y el destino, el alfa y el omega, principio y final. Es engendrar, generar, es la máxima expresión del amor, y participamos en él comunicando nuestro propio yo a los de alrededor. Cada vez que hacemos el bien a los demás, estamos replicando esa realidad trinitaria, transmitiendo el amor que nos ha sido donado a nosotros por Dios. Cuando decimos una buena palabra, una ayuda, damos confianza, o en algo tan cercano como cuando compartimos una paella. En esos signos se puede percibir especialmente lo que es el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Todo lo que hemos hablado solo se encuentra en la persona de Jesucristo, en sus palabras y en lo que sus apóstoles dicen sobre él. Lo podéis buscar vosotros mismos, pero para que sirva de ejemplo. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:39. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros si no estuvierais en mí. Juan 15:4. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Juan 15:10. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Mateo 11:27. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de vosotros, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Efesios 2, del 5 al 10.
Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia, y morir en una cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Apocalipsis 4:11. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Juan 15:13. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48.